Salud y bienestar. Con Pedro Benzini. 29 minutos de la tarde. Está bonita esa cortina de éxito de Navidad. Si la puedes ponchar ahí, por favor. Otra vez no puede. Bueno, la vamos a grabar. Bueno, les voy a hablar de publicidad de agua Senda. Senda es un agua mineral pura de manantial. Todos los días embotellamos ese milagro de la naturaleza, naturalmente. Espacios para convivir. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. En el estudio de nuestro amigo doctor José Rafael Martins, nutricionista. Y bueno, José Rafael, siempre te invitamos en esta época y a principio de año por nuestros amigos interesados de cómo se deben de comportar con su dieta, su alimentación. Claro, debería ser todo el año, pero sobre todo cómo cuidarse en estos días de las fiestas decembrinas, el año nuevo, porque la gente tiende a comer de más y tú tienes siempre una teoría de que no es la cantidad que comas, sino cómo comes. Bienvenido al programa, muy buenas tardes. Muy buena, ¿cómo está? Gracias, un placer compartir con ustedes siempre y con todos los que nos escuchan. Fíjate lo siguiente, esta época es muy difícil porque en esta época todo el mundo, uno llega a enero con 3 kilos más, 4 kilos más. La idea de esta época es que se come muchísima azúcar y grasas saturadas y eso es lo que realmente produce obesidad. Las personas quemamos azúcar. Somos unas máquinas de quemar azúcar. De hecho, el único combustible que tenemos nosotros es la glucosa, el azúcar, y la grasa. Son los dos únicos combustibles. Esto significa que las proteínas y los vegetales no son combustible, no se queman. Y como no se queman, no se almacenan. Entonces nadie engorda por comer carne, pollo, pescado, ni nadie engorda por comer lechuga. Porque yo no deposito carne, yo no deposito lechuga. Yo eso no lo almaceno porque no es combustible. Los combustibles son azúcares y grasas. El exceso de azúcar o de grasa, si yo no lo quemo, lo almaceno. Y el azúcar lo almaceno en forma de azúcar comprimida en el hígado y en los músculos en forma de glucógeno, o lo almaceno como grasa en el tejido adiposo. Esas dos únicas cosas. Y esas dos únicas cosas nos producen en el cerebro una sensación que se llama placer. Cuando yo mezclo grasa mala, porque hay dos tipos de grasa insaturada y grasa saturada. Cuando yo como grasa saturada con carbohidrato, el cerebro mío siente una sensación de placer y mi cerebro quiere que yo coma más. Y esa es la razón por la cual nosotros decimos que son ricas y deliciosas las cosas que son carbohidrato y grasa mala. Es lo que uno llama como, todo lo que es rico engorda, porque todo lo que es rico es carbohidrato y grasa mala, que es lo que comemos en la época decembrina. Cuando comemos pan de jamón, cuando comemos ensalada de gallina, cuando comemos una yaca, cuando nos comemos unos turrones, siempre es grasa mala y carbohidrato. Azúcares, básicamente. Entonces, uno siempre en la vida tiene dos opciones. O me voy por el camino de tratar de no engordar, o me voy por el despeñadero. Y tenemos esas dos opciones. Entonces, si uno va a comer en casa de alguien o va a un restaurante, es sumamente difícil escoger. Uno escoge cuando lo hace uno en casa. Entonces, en mi Instagram yo puse varias formas de tratar de disminuir la cantidad de la carga de azúcar que comemos y de insulina, por lo tanto, en los alimentos, y la mezcla con la grasa saturada. Entonces, por ejemplo, el pan de jamón. El pan tiene un índice glicémico muy alto. Uh-huh. El pan tiene un índice glicémico de 95. Es tan alto que cuando se hace el estudio del índice glicémico de los carbohidratos, se toma a la glucosa pura. La Universidad de Harvard toma el pan blanco como base. Y el valor de 100 de base se lo da al pan blanco. El pan blanco tiene
produce muchísima insulina, hace que tu páncreas hipersecrete insulina y esa insulina favorece la entrada de la grasa saturada al tejido adiposo. Cuando yo me como un pan de jamón, la grasa del pan de jamón va a entrar a mi tejido adiposo por efecto de la carga de insulina que me va a producir el pan. Entonces, en este caso, yo le digo a los pacientes que preparen su pan de jamón, pero en vez de hacer la harina blanca sola, que le pongan un poco de afrecho de trigo. El afrecho de trigo me disminuye la absorción del azúcar a nivel intestinal, porque las fibras no se absorben en el intestino. Pero eso sí tienes la oportunidad de preparar tu propio pan, porque no venden ese tipo de pan en las panaderías, ¿no? Nunca. No existe. Lamentablemente no existe. Pero tú no le puedes echar pan a freír, porque eso sabe horrible. A menos que te prepares y te lo tomes así. No, y de paso, si le echas mucho afrecho, se queda muy quebradiza la masa, queda horrible, queda feísimo. Entonces tú le pones, digamos, como 3 o 4 partes de harina por una de afrecho de trigo. El objetivo del afrecho de trigo es, la fibra no se absorbe a nivel del intestino. Entonces, como la fibra no se absorbe, ella disminuye la absorción de los azúcares y las grasas en el intestino. Y entonces disminuye el índice glicémico de la harina. Yo les digo al paciente, prepare su pan de jamón con un poquito de afrecho, en vez de usar manteca o margarina o mantequilla, utilice aceite de oliva, y el relleno sigue igual, con el jamón, pero le digo las jamón, pasitas, las aceitunas. Y el jamón, 98% libre de grasa. Sí, y que esté bien cargado, que sea jamón. Que tenga bastante jamón, sí, que sepa rico. Jamón. Mira, hay una señora que está súper de moda en los Estados Unidos, seguro la has leído, que es de Glucose Goddess, la diosa de la glucosa. Ya publicó su libro y además ella, pero yo había leído y lo he comentado contigo, un libro hace mucho tiempo que se llama The Sugar Blockers Diet, la dieta de los bloqueadores de glucosa. Y el señor Anzola aquí es súper fanático tuyo y él desde que leyó tu libro, que coinciden con todas estas teorías, él se come siempre una ensalada antes de comer. No come vinagre, es lo único malo, pero el vinagre y el vinagre de manzana, la ensalada, hay ciertas cosas que te bajan. Tú ves los picos bajan, pero notablemente con todas las cosas. Háblame un poco de este tema, por favor. Sí, fíjate, hay muchas teorías basadas en la fisiología. Por ejemplo, ustedes verán mucha gente hablando en las redes sociales de que hay que comer primero los vegetales, después el carbohidrato y por último el dulce, etcétera, que hay un orden de comer los alimentos. Eso es totalmente falso. Es falso por la razón siguiente. El estómago no tiene compartimentos, no tiene compartimientos dentro del estómago, es una sola bolsa. Lo que entra, cuando entra la comida al estómago, se cierran las dos salidas, el cardias y el píloro se cierran. Y todo lo que entra al estómago va a estar mezclándose con los jugos gástricos, con la pepsina, con el ácido del estómago, y se va a estar rompiendo y rompiendo y rompiendo con los movimientos peristálticos del estómago hasta que se forma una pasta que se llama quimo. Después que se forma el quimo es que se relaja el píloro y comienza esto a pasar hacia el duodeno, porque donde se absorbe es en el duodeno, no en el estómago. Lo que tú metas primero, o lo que metas segundo, o lo que metas tercero, no tiene sentido, no tiene orden, porque todo se va a mostrar. Ni siquiera la absorción en el flujo sanguíneo, porque si tú absorbes una cantidad de fibra y cuando entra lo demás... Sí, lo que pasa es lo siguiente, se forma un quimo, se forma una pasta. En esa pasta que está formándose en el estómago está todo mezclado. Carbohidratos, proteínas, fibra, está todo mezclado. Cuando pasa al duodeno, que es donde se absorbe los aminoácidos, los ácidos grasos, todo eso, si tiene un componente de fibra, la fibra ralentiza la absorción del azúcar y las grasas en el intestino. No porque entre primero ni porque entre después, sino porque simplemente está su existencia dentro del quimo. El quimo es una pasta que cuando entra al duodeno se mezcla con los jugos pancreáticos y se forma ya no el quimo, se llama quilo, porque los jugos pancreáticos terminan de fragmentar las grasas y los azúcares. El vinagre. El vinagre mató a Lord Byron. Lord Byron tenía un problema de obesidad enorme y siempre andaba buscando la forma cómo bajar de peso y utilizó todas las formas posibles y lo que mejor le funcionó fue tomar vinagre. El vinagre le destruyó los dientes, le produjo un reflujo enorme y terminó produciéndole unos daños renales inmensos. ¿El vinagre funciona? Sí, el vinagre ralentiza, ya sea de manzana o del que usted quiera,
ralentiza un poco la absorción del carbohidrato, pero los daños pueden ser peores a la larga que los beneficios que trae el vinagre. Entonces hay muchas teorías que están basadas en parte de la fisiología, pero no son totalmente ciertas. Uh-huh. Y esa mezcla de verdades y mentiras es básicamente lo que se llama pseudociencia. Uh-huh. Entonces tú ves, por ejemplo, la gente, todos los influencers hablando del aceite de coco, de la maravilla del aceite de coco, pero los influencers están para hacer publicidad y para monetizar pues los likes. Lo que pasa es lo que no te dice un influencer es que el aceite de coco aumenta el LDL y te aumenta el riesgo de infarto. Eso no te lo dice. Eso te lo dice la American Heart Association. Wow. Eso te lo dice la Cleveland Clinic, la Clínica Mayo, pero no te lo dice un influencer. Ok. Mira, ¿cuál es el desayuno entonces? Una persona que va a ir a un 24, un 31 o alguna fiesta, ¿cómo desayunar, prepararse? Tú tienes un método que me acuerdo una amiga mía que ya no está con nosotros, que tú tenías un Apple Day. Un Apple Day. Sí. Entonces, pero eso para después. Bueno, ok, pero eso no es durante. No, pues que nos des todas estas ideas, por favor. Eso no es durante. Cuando uno va a comer en casa de alguien, uno se come todo lo que te pongan. Tú no puedes ir a comer, yo no puedo ir a comer a tu casa y decirte, no, a mí me pones una ensaladita, tú vas a comer lo que te pongan. Es muy antipático, eso, ¿verdad? Claro, eso cae muy mal. Entonces uno disfruta, uno se lo come todo y lo disfruta. Cuando tú puedes tener control de tu comida, que es el resto del año, cuando tú tienes control sobre tu comida, tú decides qué comes. Entonces lo importante son las combinaciones. Aprender a combinar alimentos para adelgazar, no dejar de comer para adelgazar, sino aprender a combinar. Y las personas adelgazan comiendo más de lo que comen normalmente, sin contar calorías, sin contar porciones. Entonces, ¿qué sucede? Yo cometo una transgresión. Uh-huh. Fui a la casa aquí de mi amigo y me puso hallaca, pan de jamón, ensalada de gallina y un tiramisú o un dulce de lechosa para terminar el postre. Y me lo comí, lo disfruté y al día siguiente yo tengo más o menos 24 a 36 horas para quemar ese exceso de grasa y de azúcar que está circulando en la sangre. Por eso es lo que tarda más o menos en depositarse. En ese tiempo le digo a los pacientes que hagan lo que se llama el día de manzana, que puede ser de durazno o de melón, de frutas que tengan poco índice glicémico. Pero que tengan mucha fibra. Fibra. Sí, que tengan celulosa. Entonces, esto me disminuye la absorción de los azúcares, las grasas a nivel... Pero dale una manzana para no ser tan complicado. Y la puedes hornear, le puedes poner un poquito de canela, ¿no? Y no una, pueden ser 7. No, si claro, sí, a lo largo del día. A lo largo del día. Y después terminas con una buena carga de proteína con vegetales. Entonces, una buena carga de proteínas que te disminuye la retención de líquido, porque cuando estás haciendo eso hace retención de líquido. Uh-huh. Entonces, la carga proteica de vegetales te disminuye la retención de líquido y el peso inmediatamente cae. Uh-huh. También tú dices algo que llama la atención, que cuando vayas a comer no comas así desabrido. Tú dices que hay que comer, por ejemplo, un pedazo de carne con salsa. Bien. Ajá. Pollo a la plancha uno come 3 días, al cuarto día tostinado. Ya no quieres ver un pollo más nunca en tu vida. El placer, los humanos andamos siempre en búsqueda del placer. Uh-huh. Mi cerebro quiere el placer constantemente. Entonces, el placer humano, no el del tigre, no el del elefante, el placer humano es oral. Nosotros disfrutamos. Por eso es que hay adicciones. Al cigarrillo, a la bebida, a la comida, a las drogas, etcétera, porque queremos el placer. Esto hay que satisfacerlo. Entonces, cuando tú te comes un pollo a la plancha, ok, te llena, te satisface, pero al segundo día y al tercer día ya dices, oye, ya está fuerte el pollo a la plancha, porque tú quieres sabor, tú quieres placer, entonces tú quieres un pollo en salsa, una carnita en salsa. Oye, una carnita en salsa es mucho más sabrosa que un pedazo de pollo a la plancha, donde tú lo pongas, ¿ok? Un pasticho de berenjena es mucho más rico que un pedazo de cuestión. Entonces, al paciente yo le digo que tienen que hacer las comidas con gusto, que sean sabrosas, utilicen todos los condimentos que quiera. Aceite de oliva, aceite de maíz, aceite de girasol. Comen rico. La idea es comer rico y satisfacer el paladar. Y un dulce. El dulce es vital. Las personas, más o menos entre las 4 y las 6 de la tarde, hay una caída de serotonina cerebral. Entonces, cuando hay una disminución de la serotonina cerebral, eso es por disminución del infrarrojo, hay una caída de infrarrojo entre las 4 y las 6 de la tarde, que yo no lo veo, pero mi cerebro lo detecta, y me dan ganas de comer dulce. Entonces, entre las 4 y las 6 de la tarde, yo les digo al paciente, tenga siempre en su nevera 3 o 4 dulces. Tenga dulces a mano para que se los coma, pero dulces hechos con edulcorante. Porque al cerebro hay que engañarlo. Mi cerebro quiere azúcar. Y yo se la doy, pero no le doy
la respuesta insulínica que voy a tener ante el azúcar. Entonces le doy un edulcorante. Eso de que los edulcorantes producen cáncer, producen Alzheimer, eso es mentira. Ya todos los estudios que se han hecho han demostrado que todos son inertes. Eso es competencia entre los distintos laboratorios que los producen, entonces le dicen este da cáncer. Sí, no es el tuyo el que produce Alzheimer, no es el de él, y entonces empieza la cuestión. Es una guerra comercial. Sí. Mire, doctor, se me fue el tiempo, pero por favor denos sus redes sociales, la gente que quiera escucharlo, y en enero te vuelvo a invitar Con todo gusto. al estudio para hablar con la... Para hablar largo y tendido. Para ayudar a la gente. Con todo gusto. En Instagram consiguen en @metodomartins. Ahí van a conseguir recetas, dulces, postres, información médica también, porque estoy poniendo mucha información médica a los pacientes, Excelente. sobre todo para luchar contra esta cantidad de información falsa que hay, fake news que hay. Y rapidito, el Ozempic que está tan de moda. Hoy Es el salió futuro, ese va a ser el futuro. No es todavía el futuro, pero va a ser el futuro de la obesidad. El Para problema, curarla. tengo que explicarte eso porque es un poquito largo. Pero Bueno, te vuelvo a invitar. Ok. Te prometí, pero me recuerda el tema, Sí. porque ahorita en Thanksgiving parece que la gente sí, no, comió menos. es un furor mundial. Lo que pasa es que es una droga. Tú produces lo que se llaman GLP-1, que son proteínas que imitan al glucógeno. Cuando tú te inyectas esa droga, que tú la produces normalmente cuando comes, que te quita el hambre, por eso que tú estás comiendo y te sientes satisfecho, dura como 15, 20 minutos su efecto. En el laboratorio se hace que dure 7 días o 15 días el efecto de la droga. Entonces, cuando tú te inyectas eso, se te calma el hambre, te produce una sensación de llenura, en el cerebro se te quita el hambre y te mejora la función de la insulina y, por supuesto, se te quita el hambre, no comes. Pero no hay comes, te personas adelgazas. que le afecta con mal humor. Terrible, ya hay inclusive hasta muertes, sí, se han descrito ya muertes. En ¿Por? Australia leí hace poco por congestión gástrica, por problemas gástricos. Ay, y también de mal humor, los maridos de las mujeres que Terrible. se han muerto por el mal humor. Tengo amigos que tienen ese Por causa secundaria, eso es una causa secundaria. No estoy hablando de mí, para Es nada. una causa secundaria. Doctor Martín, un placer hablar con usted, José Rafael Martín, nutricionista. Bueno, y hablamos pronto, 6:46 minutos, vamos a escuchar la música del circuito.